muchos líderes a veces tienden a pagar a esas personas, ¿sí? Por no querer ser sobrepasados. No creo que esa sea la mentalidad correcta de un líder. Tuvimos un entrenamiento de 6 meses en Alemania donde vimos trabajar todo perfectamente y creíamos estar totalmente entrenados cuando se viniera aquí a México y solo implementábamos y arrancábamos. Pues pasó una semana y no arrancábamos, y habían problemas, y no arrancábamos, y no arrancábamos, y no arrancábamos. Y un operador me lo hizo saber. Me habló y me dijo, ingeniero, quiero que te acerques. El atraso que estamos teniendo, las dificultades que estamos teniendo, es porque culturalmente no nos entendemos, ¿sí? Ellos quieren que las cosas se hagan de esta manera, nosotros las entendemos de otra manera. Y sabes que ninguno de los ingenieros, ninguno de los responsables, ni siquiera los gerentes del proyecto, estuvimos despiertos suficientemente para identificar ese gap. Es un proyecto nuevo, estás motivado y ahorita estás arrancando con todas las ganas, pero más que la motivación, necesitamos disciplina, porque esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y muchas veces no vas a tener la motivación necesaria y no vas a querer hacer las actividades. La disciplina es lo que te va a llevar a lograr las metas. El principal pilar de ser un líder es que estás al servicio de los demás. Es echarle ganas y tomar la decisión de hacerlo, pero la decisión de hacerlo es preparar también para ello. Y sí, nunca desistir. Al final de cuentas, la disciplina te va a llevar a pasito, aunque sea poquito, ir avanzando. Hola, ¿qué tal, líderes natos? En este episodio nos acompaña Ricardo con una trayectoria sólida liderando operaciones industriales, apertura de planta y la construcción de equipos en la industria manufacturera. A lo largo de su carrera ha participado en transferencias internacionales de operaciones, implementación de excelencia operativa y desarrollo de organizaciones desde cero, enfrentando los retos reales de liderar bajo presión. Hoy conversaremos sobre su camino, las decisiones que definen su liderazgo y las lecciones que ha aprendido construyendo equipos y operando equipos de alto desempeño. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que muy interesante todo el trabajo que haces detrás de esta plataforma y las personalidades que han estado dentro de ella y el mensaje que aportan. La verdad estoy muy feliz de que me hayas invitado y adelante. Hombre, gracias, gracias, estimado, gracias por darnos la oportunidad. Más allá de conceptos técnicos, siempre le digo al invitado Ricardo, vamos a entrar en una charla muy abierta. Vamos a ir rebotando algunos puntos, ir rebotando algunas ideas que nosotros tenemos, sobre todo enfocándonos en la parte del ser, pero también en la parte del hacer. ¿Qué ha hecho Ricardo para construir justamente esta carrera? Y entrando en materia, la primera, así directo, pues que nos puedas describir en el tema profesional y en lo personal, en general, quién es Ricardo. Ya ahorita vamos a indagar en toda la parte de la experiencia, el desarrollo que has construido, pero ¿cómo definirías a Ricardo de hoy en día? Eh, Qué interesante pregunta, ¿eh? Sobre todo por la respuesta. Mira, voy a entrar en el lado profesional. Mi nombre completo, Ricardo Toledo Vázquez. Soy originario, mucha gente no lo sabe, pero del estado de Oaxaca. Hice mi carrera Ya, profesional a partir de estudiar la universidad en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que es donde radico actualmente. Pero bueno, soy ya, originario de la ciudad de Oaxaca. Estudié la carrera de ingeniería mecatrónica. Egresé ya. del Instituto Tecnológico de Saltillo en 2008, si no me equivoco. Entonces tengo aproximadamente 18 años de experiencia en esto del giro industrial. Y como comentaste al inicio, pues he desarrollado mi carrera profesional en diferentes posiciones dentro de las empresas, ¿no? Desde un ingeniero de manufactura, iniciando en una empresa, hasta posiciones de dirección en ciertas empresas que han iniciado operación en México y que me ha tocado también participar de la fundación de estas empresas en este país, ¿no? En el lado personal, bueno, pues tengo 40 años, tengo 2 hijas que adoro con toda mi vida. Entonces, ¿cómo me defino ahorita? Pues una persona de alguna manera resiliente, que ha aprendido a partir de muchas experiencias en esta vida, no tanto en el lado profesional o en el lado personal, ha sido un equilibrio en ambas partes. De todas las experiencias que he vivido en ambos sectores, pues han construido una persona de alguna manera resiliente, disciplinada, que siempre trato de enfocar mi trabajo al servicio de los demás, ¿no? Como parte de liderazgo.
Genial, excelente. Muchas gracias en ese tema de introducir un poquito en la parte de tu historia. Y ahora, ¿recuerdas aquella experiencia o aquel reto en tus primeros o en tus años de manufactura e inicio en tu desarrollo profesional que marcó tu estilo de pensar, de trabajar? Porque finalmente tenemos una estructura con los pasos del año que nos da la forma en como nosotros laboramos. Pero ¿recuerdas aquellos primeros retos? ¿Qué experiencia te llevó a marcar hoy justamente el quién es Ricardo? Mira, debo decir que gran parte de mi carrera profesional, comentaba ahorita, tengo 18 años, 14 de ellos, casi 14 años, los pasé solo en una empresa, ¿sí? En la cual Ya, afortunadamente se me dio la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Desde entrar como un recién egresado de la carrera e ir aprendiendo paso a paso los procesos de la empresa, fui escalando ciertas posiciones, te digo, se me dio la oportunidad. ¿Qué marcó mi carrera profesional y de alguna manera también la personal? El liderazgo que existía en esa empresa, principalmente el director de la empresa, la visión que tenía, la manera como enfocaba el servicio hacia la gente. Esas fueron cosas que de alguna manera poco a poco fueron estableciendo ciertas características dentro también mi liderazgo, cómo debía enfocar tanto mi carrera profesional como también la parte de personalidad dentro de la industria. Eso fue, puedo decir que un liderazgo con ejemplo marcó mi vida. Alguien que en ese sentido entendía perfectamente lo que en mi parecer también significa liderazgo, que es básicamente estar al servicio de quien te necesita, de acuerdo a las habilidades y la experiencia que puedas tener y aportar para ellos. genial, genial. Es lo que determinó a ti. Y ahora, hablando de ti propiamente, ¿cuándo te diste cuenta de ese brinco de ser un experto técnico? Porque normalmente nos convertimos en especialistas y luego ya brincamos a la parte de liderazgo. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de decir, ya ahora no solamente me estoy liderando yo en operación, sino estoy liderando lo que son los equipos? Muy importante, ¿eh? Los que somos ingenieros y salimos de una universidad siempre tendemos am, de alguna manera, o tenemos la idea inicial de llegar a una industria y tratar de implementar toda la parte técnica que traemos. Sí, Y muchas veces dentro de la industria, pues tú sabes, hay de diferentes giros y dentro de los giros, pues diferentes posiciones dentro de la empresa. Y uno como recién egresado siempre tiene el hambre de llegar y tratar de innovar, de implementar todo lo que sabes y de alguna manera te haces técnico en cierta parte del proceso de la empresa, ¿sabes? Por ejemplo, yo estuve, te puedo decir que mi primera posición fue como planeador de producción, algo no muy relacionado a mi giro, pero bueno, se me dio la oportunidad y de alguna manera tratas de hacerte experto en esa parte y llega a un grado en el que logras alcanzar tanta experiencia en la posición que técnicamente eres muy bueno, pero sí, en esa posición eres tan bueno, de alguna manera obvias todo lo que hay alrededor y los procesos alternos que puedes tener, ¿no? Y las demás interacciones que puedes tener con los demás procesos de la empresa. Y eso al final se replica también en tu vida diaria, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en ser perfectos en algo que dominamos hasta cierto punto, pero obviamos todo lo que hay alrededor. ¿Qué marcó mi crecimiento o mi cambio de visión en ese sentido? Igual, yo estaba en la posición, si no mal recuerdo, como un coordinador de servicios técnicos, en el cual era una empresa de inyección de plástico, y a mi cargo estaban las partes de mantenimiento, procesos de inyección y de alguna manera la parte de tool room, ¿no? Maquinados. Y era la parte que yo dominaba y por la que era el responsable del área. En ese momento surgió un proyecto en la empresa que era básicamente la construcción y la relocación de la empresa, porque en ese momento trabajaba bajo modelo Shelter. Y por cuestión de instalaciones, edificio, como que fui la persona designada a liderar el proyecto, desde la parte ujú, técnica, inicialmente. ya, Pero una ok, vez que empezó la parte técnica, también fui liderando otras áreas, pero se dio de una manera tan natural, en el cual creé conciencia que yo podía influir en mucha gente y ya, que de alguna manera la gente también se sentía de alguna manera confiada en las decisiones que yo tomaba y en la manera como dirigía. Y aprendí también de otros procesos, no solo los míos. Entendí que para este tipo de proyectos no trabajamos en una parte seccionada, sino estábamos trabajando para un bien común de toda la empresa, ¿sí? Entonces me tocó entender necesidades y también propuestas de otras áreas, que eso enriquecieron también parte del proyecto.
Fue muy retador el proyecto porque la construcción de la nave duró aproximadamente 9 meses, y después de la construcción de la nave, 9 meses, teníamos el proyecto de relocar la nave, que estaba dentro de la misma ciudad, pero el reto era hacer la relocación de toda la maquinaria, toda la materia prima, todos los equipos, todo lo que había en el edificio en 4 días, porque parábamos operación un miércoles y arrancábamos el lunes siguiente. Algo Entonces se común, volvió algo retador, común. y de alguna manera parte de la estrategia también consistía en ahorrar costos en el proyecto de transferencia o relocación de la empresa. Ya, Entonces, el proyecto decidimos hacerlo con el mismo personal de la empresa, no subcontratar servicios externos. Entonces, esa parte también me tocó liderarla. Afortunadamente, los directores de la empresa vieron ciertas habilidades en mí y me designaron, el líder o el project manager de este proyecto. Y ahí aprendí tantas cosas. Aprendí que un líder, más que dar instrucciones para que la demás gente siga, es motivar a que la gente haga lo que tiene que hacer en el perfil adecuado en el que está, para un beneficio común. Y de alguna manera, si ellos necesitan cierta dirección, esa es tu parte. Con base en tu experiencia, en tus habilidades técnicas, es proveer esa dirección al personal, pero de alguna manera es motivarla a través del ejemplo, a través del trabajo en equipo. Entonces, fue ese genial. proyecto en sí que yo lo defino como, Un eh, en parteaguas. parteaguas. Es cuando empecé a reaccionar en el liderazgo que yo podía ejercer en el futuro, Vale, y que me vale. ayudó a entender también muchos procesos de la empresa, pero a la par me ayudó también a hacer mucho trabajo en equipo y entender las necesidades de los demás. Y de alguna manera establecer ese vínculo de que, el trabajo en equipo nos puede llevar a mejores resultados que hacerlo de manera individual, ¿sabes? Vale, genial, genial. Y ahora, hablando de esos momentos, Richard, que comentas, oye, en apertura, en transferencia de equipos que conllevan mucho presupuesto a veces también, pero en esos momentos, ya con tu camino recorrido, ¿qué, cómo ves la parte de qué es importante construir primero? ¿Procesos o gente? ¿O van de la mano? ¿O cuál ha sido tu aprendizaje en este campo? Mira, van de la mano, yo creo que van de la mano, pero sí algo que me ha tocado también experimentar a través de toda mi carrera es, muchas veces en las empresas nos preocupamos mucho por el funcionamiento del proceso como tal, y muchas veces, de alguna manera, también no pensamos que nuestro recurso principal es el personal, ¿sí? Podemos tener una empresa de clase mundial, equipos perfectos de clase mundial, los mejores que pueden haber en el mercado, un gran proceso establecido. Pero sin las personas adecuadas, realmente entrenadas, capacitadas y motivadas para hacer su trabajo, cualquier empresa no funciona, independientemente de si tenga lo mejor en cuestión de instalación. Entonces, ¿qué es importante? Especialmente que me ha tocado arrancar algunos equipos o algunas empresas dentro del país. Mi pilar principal es la conformación de un buen equipo. Un buen equipo personal que cumpla tanto características técnicas como habilidades blandas de liderazgo, y con un perfil adecuado para desempeñar las posiciones dentro de la empresa. Personal que esté motivado y que de alguna manera sea personal proactivo en cuestión de desarrollar las actividades, ¿no? Y que pueda influir de manera positiva también en el personal. Yo creo que ese término de positivo queda muy ambiguo, es dependiendo de cómo lo podamos interpretar, pero positivo me refiero a que tú tienes una meta en común y tienes una meta claramente establecida. Es simplemente trabajar en pos de alcanzar esas metas, ¿no? Pero que de alguna manera puedas influir en el personal de manera positiva a que esa meta se pueda alcanzar. Entonces, para mí es una combinación de ambos, es conformar un buen equipo de entrada, que esté motivado a hacer las actividades, y pues obviamente también la parte de procesos, ¿no? Una empresa no se puede sostener por sí sola, sin procesos establecidos. De hecho, yo considero, y parte de mi pensamiento como líder es, en el momento que una empresa trabaja a través de procesos establecidos perfectamente, el tener la figura tal vez de un gerente o de alguien general en la empresa es responsable, es porque la empresa funciona solo, independientemente de si está o no está esa persona como figura principal, ¿no? Realmente, cuando hablamos de ese, más que empoderamiento, le hemos llamado adueñarse, ¿no? La gente de su Exactamente. proceso, sentirse libre
con la confianza realmente de hacer una operación correcta. Y ahora, Richard, vamos al otro lado. A veces, pues bueno, los tiempos, la presión, la incertidumbre, ya lo dijiste ahorita, las variables del presupuesto, a veces los tiempos cortos que tenemos en los proyectos. Y no me voy que sea el scrap, la rebaba, el retrabajo, el oye, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo mantiene Richard la claridad, la paciencia en esos momentos cuando pareciera que todo está como que en crisis? ¿Qué es lo que le funciona a Richard? Que también le pudiera escuchar, lo pudiera estar escuchando todo aquel supervisor o gerente o líder que también le pudiera ayudar. Eso es muy común, es el pan de cada día. ¿Sabes qué? Siento que como seres humanos tendemos a perder el enfoque muy fácil, ¿sí? Y creo que esa es una clave principal. En tiempos de presión, en tiempos de estrés, existen muchas técnicas en el mercado, te puedo enumerar diferentes que podrían yo utilizar, pero básicamente es saber definir qué es prioritario y qué no es prioritario, ¿sí? Porque muchas veces queremos abarcar demasiado, queremos hacer proactivamente muchas cosas. Sin embargo, muchas veces estamos trabajando en cosas que tal vez en el momento no son necesarias o que no son prioritarias y por ende estamos dejando atrás las actividades que sí pueden serlo. Entonces, dependiendo del proyecto en el que estés trabajando, una apertura de planta, una mejora de un proceso, la introducción de una nueva maquinaria. Dentro de eso, tú como responsable del área, responsable de la actividad, debes definir claramente, ya sea en conjunto, o sea, que tú definas directamente qué es lo importante o también por una dirección de más arriba, a qué le tenemos que dar como meta, cuál es el objetivo. Ok, tengo que dejar trabajando este equipo en un mes. Para dejar trabajando ese equipo en un mes, cuáles son las actividades que tengo que hacer? Dentro de las actividades que tengo que hacer, ¿cuáles son las prioritarias para que ese equipo se encuentre funcionando en un mes? Y enfocarnos prácticamente en eso. No podemos ser multitask, digo, si mucha gente es capaz de hacer multitask y se reconoce, pero hay gente que tal vez es muy enfocada haciendo paso por paso, actividad por actividad, y en ese caso tenemos que aprender a priorizar qué es importante de lo que no es importante, de lo que es importante, qué puedo hacer yo y que pueda hacerse rápido o de una manera eficiente en el menor tiempo posible, qué otras actividades puedo delegar o compartir con alguien más que tal vez tiene un perfil adecuado, que tal vez tiene suficiente tiempo, que tal vez va relacionado a su área y a lo que yo estoy haciendo, con el objetivo de que podamos avanzar ambos, ¿no? Algo muy importante también, como líder o como responsable del área, tienes que empezar a confiar en la gente. Y el confiar en la gente, puedes empezar a delegar. Porque al final de cuentas, en la industria existimos muchos expertos. Cuando contratamos a un ingeniero, cuando contratamos a un supervisor, inclusive cuando contratamos gente de operación, es porque ya tiene cierto background dentro de esa actividad y viene con ciertas habilidades tanto técnicas, a veces, muchas veces también con capacidad de liderazgo. Entonces debemos de confiar en la gente. Al final de cuentas estamos contratando gente experta. Y la gente, al que tú confíes en ella, te da mejores resultados, se sienten más libres, se sienten más tomados en cuenta, se empoderan en sus actividades y eso es beneficio para ambos, tanto para ti como líder, para la empresa y para el empleado, porque también va creciendo. Gran eh, característica de los buenos líderes, siempre he considerado que es gente que tiene la capacidad de desarrollar más líderes, ¿sí? Así Y es. nunca vas a desarrollar más líderes si no confías en el personal y si no inviertes en el desarrollo de ese personal también. Eh, Muy sonada la frase de que mucha gente en la industria tiene el mal vicio de que cuando eres un líder o eres un gerente y de alguna manera contratas a alguien con muy buena aptitud, con muy buenas habilidades técnicas o bueno, muy buenas habilidades, muchos líderes a veces tienden a pagar a esas personas, ¿sí? Por no querer ser sobrepasados. No creo que esa sea la mentalidad correcta de un líder. La mentalidad correcta de un líder es precisamente rodearse de la mejor gente posible para generar mejores resultados. Y tu labor como líder es prácticamente desarrollarlo. En lo que probablemente le pueda hacer falta a esa persona, es tu trabajo desarrollarlo para que también sea un buen líder. Eso habla más de Sí. ti como buen líder que el que puedas tener mejores resultados, pero de alguna manera no trabajando de la manera adecuada con tu equipo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Voy a hacer un paréntesis. Hace 2 semanas charlaba con un buen amigo, Stefan, y comentaba justamente lo que estás diciendo. Y fíjate que me encantó así, en palabras textuales, y lo pueden ver en otro episodio. Él dijo, sabes que a veces delegar también tiene que ver con el ego.
Y entonces rebotamos y me dice, ¿por qué? Porque a veces nuestros equipos pueden hacer las tareas mejor que nosotros. claro, Dice, entonces también eso es parte de delegar y de quitarnos el ego y ser humildes, es decir, oye, para eso los contratamos, cabrón, para exacto. eso los contratamos, ¿no? Una, ¿para qué? Pues para que al final del día también crezcan, como tú dices, y se desarrollen, pero para soltarles las cosas. Y él dice muy entrando en contexto lo que tú dices, confía. Dice, van a hacerlo mucho mejor que nosotros, justamente. Ahora, hablaste del punto de líderes, de ya que están a nuestro cargo, Richard. ¿Cuáles son esas características que te gustan a ti cuando vas identificando, cuando vas ayudando a líderes a crecer dentro de tus equipos de trabajo? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que ves en ellos? Y que te ayuda a ti finalmente a poderlos desarrollar. Qué interesante. Me encanta este tema porque es de verdad muy satisfactorio para mí decirlo. Mira, yo tengo una mentalidad muy clara en ese sentido. Eh, Te decía, como profesionales venimos ya con una preparación de alguna manera técnica desde la carrera y tenemos ciertas habilidades, ciertos conocimientos de procesos industriales, en este caso que estamos en este giro, dependiendo del giro en el que estés, pero ya venimos preparados hasta cierto punto, técnicamente Sí, en eso, ¿no? Que yo, la práctica también luego es totalmente diferente a lo que sí, podemos establecer en un aula de clases, pero bueno, básicamente siempre he considerado que en la universidad nos preparan a eso, a estar preparado para reaccionar a lo que te pueda venir, ¿no? Y utilizar las mejores habilidades, conocimientos que puedas emplear en ese momento, dentro del giro en el que te muevas. Eh, y es muy importante la parte técnica, ¿sí? Porque ya que estamos en un sector técnico, pues no podemos obviar que técnicamente necesitamos gente preparada para desempeñar el trabajo, ¿no? Pero cuando yo veo gente que se puede desarrollar, puedo decirte que mi punto principal de enfoque muchas veces son los valores que yo pueda detectar en una persona, ¿sí? Más que valores también relacionados a sus habilidades blandas, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que aprendemos habilidades blandas o que traemos valores bien inculcados, no los aprendimos ayer, no los aprendimos hace una semana. Es algo con lo que hemos venido viviendo desde que somos niños, mucho parte también del tipo de educación que hayamos recibido. Obviamente no todos tenemos acceso a una buena educación, a un buen sistema familiar también que lo provea, ¿verdad? Eh, pero hay mucha gente que viene con un sistema de valores muy arraigado, muy bueno, en habilidades blandas, saben comunicarse, saben tratar a la gente, son empáticos. Eh, este tipo de actividades, disciplinado, responsable, honestidad, son cosas que ya la llevas de gane, ¿sí? Porque es gente confiable de entrada. La parte técnica es algo que puedes enseñarlo. Es algo que, como te digo, ya traemos cierta preparación, cierta educación, que probablemente no lo has implementado en tu carrera, pero lo vas a implementar y en algún momento lo vas a utilizar. Y no vienes sabiendo el 100%, vienes con cierta preparación. Y en campo es donde realmente aprendes. Entonces, la parte técnica es algo que, como responsables de área, como líderes, como gente más experimentada por tener más tiempo dentro de un sector, puedes inculcarlo, ¿sí? Y la gente que está dispuesta a aprender lo va a aprender correctamente, en el tiempo correcto. Algunos les va a llevar un poquito más de tiempo, algunos menos, pero lo puedes inculcar. Pero la parte de valores, la parte de habilidades blandas, es algo que no vas a adquirir fácilmente o vas a poder sí. desarrollar en una persona, ¿no? Entonces, es una mezcla de ambos, pero si me preguntas a mí, siempre procuro ver a la persona desde el lado humano que desde el lado técnico, porque el lado técnico lo puedo desarrollar, el lado humano tiene que venir con cierta preparación. Y sabes que, contando con una parte humana desarrollada, ya la llevas de gane, porque la parte técnica es la parte más fácil por aprender. Vale, 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 vale. Muy encaminado en el tema del factor humano, es un hecho, Richard, y eso define totalmente en la parte de liderazgo. Ahora, en las organizaciones, llamemos así, existen sistemas muy robustos, sistemas muy completos, justamente para que la parte, llamémosle de procesos operacional, pues funcione, ¿no? Claro, Llamémosle así, y que al final del día sea de impacto positivo
en la parte humana. Pero no siempre las organizaciones están listas, no siempre las empresas están listas justamente para ir de un 0 a 100 operativamente. ¿Qué tipo de mentalidad de liderazgo deberíamos de tener en las organizaciones encaminadas justamente a eso? A decir, oye, yo doy las herramientas, yo doy los procesos, yo doy los equipos funcionables al 100%, que sean prácticos. Esa es otra cosa que a mí me encanta mucho, que sean prácticos, porque si son de 100 pasos, ya varió, no los vamos a completar, pero que sean prácticos, pero que sean efectivos para impactar en la gente. ¿Qué mentalidad deberíamos tener en los equipos de liderazgo en estas organizaciones? Es una mentalidad de trabajo en equipo, en primero, ¿sí? Eh, ¿Y a qué me refiero con trabajo en equipo? Al final de cuentas, podemos verlo de esta manera. Somos un sistema de engranes. Somos diferentes engranes que tenemos que hacer mover algo, ¿sí? Entonces, cuando tú perteneces a una organización, a un grupo, cualquier organización que sea, pueden haber muchas posiciones, pueden haber muchas personas con diferentes actividades. Somos un engrane, al final de cuentas se está cumpliendo solo una parte de la función final. Y en ese sentido, el que un engrane no esté trabajando correctamente impide que los demás puedan trabajar de manera correcta también. Pero si todo está perfectamente sincronizado y alineado, los engranes trabajan de manera sincronizada y podemos mover algo, ¿sí? Ese es el tipo de mentalidad que debemos de tener en la empresa. Y por lo consiguiente, debemos de tratar de desarrollar esta cultura de trabajo en equipo. Lo que te decía desde hace un momento, formar un equipo de personas que esté alineada con la mentalidad de la empresa. Queremos llegar a ciertas metas, qué tipo de personas necesitamos, el perfil también necesario. Y como dices tú, estas personas de alguna manera te van a desarrollar un proceso para que la estabilidad de la empresa, en este caso, sea estable, ¿sí? Porque muchas veces también exageramos en tratar de definir cosas muy, 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 muy complejas, que en lugar de hacer una operación amigable, traemos complejidad al proceso y es mucho más difícil al final realizar las tareas, ¿no? La información al final de cuentas tiene que ser muy clara para todo el personal que labora en la empresa, desde la posición más alta de la empresa hasta la posición más baja, porque independientemente de la actividad que realicemos en nuestro trabajo, somos un engrane, solo cumplimos una parte de función del sistema para que todo esto trabaje correctamente, ¿no? Entonces yo creo que la mentalidad es eso, es un trabajo en equipo, es tener al equipo adecuado también, con el perfil adecuado, porque no puedes tener tampoco una persona que no domina cierta actividad y colocarla en un proceso que va a realizar una serie de actividades que nada tiene que ver con su perfil, ¿no? De alguna manera estás provocando un problema tanto a la compañía, tanto al proceso, como a la misma persona, que en el orden de los factores para mí es lo principal, ¿sí? Siempre debemos de tener de alguna manera satisfecha a la persona en la función que está haciendo, ¿no? De acuerdo al perfil que está ejerciendo. ¿Por qué? Porque si sabes que la persona está perfectamente alineada a las actividades que está haciendo, de una manera congruente, esa persona va a estar feliz con lo que está haciendo, ¿sí? Sí. Y teniendo una persona feliz, ten por seguro que ese sistema de engranes funciona correctamente, ¿no? Pero es colaboración, al final también es comunicación. Al final de cuentas, también las metas en una empresa siempre, o los objetivos que se tienen en cierta organización deben de ser claras, o sea, perfectamente comunicadas a todo el personal para que todos sepan de alguna manera cuál es la labor que hacen para llegar a esa Ya. meta, ¿no? Perfectamente alineado. Genial, genial. Ahora hablaste de estructura, de procesos, pero a veces están aquí colgados, nada más, ¿no? A veces están colgados en muy bonitos cuadros y los firmamos y los posteamos. Eh, ¿Qué diferencia una planta? Y a mí me gusta mucho este concepto que lo aprendí mucho, es que sean documentos vivos. ¿Qué diferencia una planta de que estos documentos que ponemos, la misión, la visión, los procesos, todo lo que tú hablabas, justamente, sí sean documentos vivos y no nada más papeles bonitos y bien posteados? Aquí sí influye mucho el liderazgo, ¿sí? Okey, El liderazgo que se pueda ejercer dentro de la empresa, desde la parte de, no sé, pues en este caso, dueños, gerencia general, management, al final de cuentas, principalmente eso debe estar perfectamente definido, ¿no? ¿Qué queremos como empresa? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro objetivo?
cuáles son nuestros estándares de calidad, qué es lo que debemos de proveer, cuál es nuestro valor agregado al mercado, qué estamos haciendo, ¿no? Y también a nuestra comunidad. Después de eso, es como tú dices, es documentarlos de tal manera que al tenerlo tú ya registrado como parte de tu sistema, es algo que puedas infundir a toda tu organización y que esté establecido. Es algo que es como un reglamento, es algo que es como una directriz para tu organización, para tu empresa, y que eso pueda ser comunicable tanto interna como externamente, ¿no? ¿A qué le tiramos como organización? ¿A qué le tiramos como grupo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué valor queremos ejercer? Y después de eso es una perfecta comunicación dentro de la empresa. La palabra perfecta también es muy ambigua y podemos discutirlo mucho, pero al menos comunicar y que la comunicación sea clara y efectiva, ¿sí? Todos somos partes de la organización, todos debemos estar comunicados qué pasa en la organización, ¿no? Ciertas cosas que se trabajan a ciertos niveles, pero la comunicación en una empresa es importante. Muchas veces tenemos, como tú decías, posteados nuestros resultados, nuestros indicadores en un pizarrón, en una pantalla, muy bonito, muy adornado. Pero me ha tocado estar en organizaciones también donde vas al piso de trabajo y te le puedes preguntar a un operador, oye, ¿sabes cómo salimos en piezas la última semana? ¿Sabes cómo vamos en nuestro OE? ¿Sabes cómo va nuestra productividad? Y muchas veces no te saben responder, ¿sí? Porque en primera no lo estás comunicando de forma efectiva. No sabes si lo que estás comunicando realmente está llegando de manera efectiva al receptor, ¿sí? En ese sentido, debemos de ver todos los canales de comunicación que tenemos de la empresa y ver que de alguna manera, culturalmente y ocasionalmente, no todos recibimos la información de la misma manera. Y debemos asegurarnos que hasta el último individuo dentro de la organización esté consciente de cómo se está moviendo la empresa. Entonces, para mí eso es lo más importante también dentro de la compañía. Genial, genial. Ahorita te voy a hacer una dinámica, un poquito más adelante de las palabras que has estado mencionando muy repetitivas y cuál es el significado ya así que tienes tú muy tatuado, porque eso marca justamente tu camino de la parte de Claro, liderazgo. Richard, principios, ¿qué principios son innegociables para Ricardo? O sea, vamos a decirlo así, si hablamos de tema de liderazgo, hay principios base que nos dan una estructura como personas. Hablando de liderazgo, justamente que para Ricardo es innegociable, que tú dices, esto yo no lo negocio, esto es base y de aquí no me salgo. a mí me gusta mucho trabajar con personas, digo, soy del tipo de líder que no me gusta exigir lo que yo no puedo dar, ¿Ya? ¿sí? Y desde eso parto, me gusta que la persona sea honesta, Sí, ¿sí? Y honesta no me refiero nada más a decir verdad o decir mentira, sí ser honesto en su actuar, ¿no? sí, De alguna manera transparente, ¿sí? Eh, Me gusta que la persona sea disciplinada. ¿Por qué? Porque no siempre estás motivado. Cuando llegamos, por ejemplo, a una organización, queremos darlo todo, queremos darnos a conocer, queremos implementar, em, porque estamos de alguna manera motivados. Pero lo que va a mantener nuestra carrera activa y creciendo constantemente es la disciplina. Y la disciplina viene por muchos factores, de ser una persona constante en tu trabajo, constante, por ejemplo, en respetar las reglas que hay en tu trabajo en cualquier organización. Eh, es muy extensa la palabra disciplina, pero me gusta, ¿sí? Y obviamente la disciplina también puede entrar en cuestión de significado para diferentes personas, decir, bueno, yo soy disciplinado en esta parte, disciplinado en la otra parte, o hasta cierto punto no tan disciplinado, ¿no? Pero ser constante en tu trabajo, ser disciplinado en ese sentido, porque te digo, no siempre estamos motivados. Entonces, saber que tienes que hacer las cosas, aun cuando no estás de mejor ánimo tal vez, en tu mejor momento, pero sabes que se tienen que hacer. Obviamente, siempre con la estructura, como decíamos, de procesos, de algo que ya tienes de alguna manera estandarizado y que puedes seguir, ¿no? Y en eso esa es la parte importante en que la empresa debe apoyar al colaborador, que seas responsable, ¿sí? Y responsable también es una palabra con muchas variables, ¿sí? Pero tienes objetivos, tienes actividades definidas, siempre tienes que sentirte con la responsabilidad de terminar tus tareas a tiempo. Y sobre todo la parte humana, que seas empático. Al final de cuentas, estás trabajando con seres vivos, con personas.
que muchas veces no sabes ni siquiera qué problemas pueden tener de su vida diaria. En el trabajo estamos ejerciendo ciertas actividades por necesidad, por desarrollo profesional, ¿sí? Porque al final tenemos un salario por cumplir con ciertas tareas, pero eso no quita que tenemos una vida fuera de la empresa y que muchas veces en esa vida podemos tener muchos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratas al personal? La manera como te comunicas. Eh, Esas son cosas innegociables para mí. Es como, no sé si te ha tocado que me ha tocado ver videos en las redes sociales, específicamente ahora que hay mucho como que esta guerra entre sexos, ¿no? En el que hay Ya, ya, muchos, youtubers que pues, son más del lado machista y otros feministas y total sí, sí, debates en ese sentido. Y me tocaba escuchar a uno que decía, cuando vas a elegir una pareja, mi primer innegociable es la manera como trata a un mesero en un restaurante. okey, Porque si lo haces de manera despectiva, es algo que yo no puedo negociar, ¿sí? Para mí el trato al personal es lo principal, el trato a las personas, con educación, con respeto. Eso es, para mi gusto, es un innegociable, ¿sí? El trato a las demás personas. Podemos venir tal vez no en nuestro mejor momento, con algún problema atrás. Sin embargo, eso no quita que podamos ofender a alguien o comunicarnos de manera despectiva a alguien o ser irrespetuoso con alguien, ¿no? Al final de cuentas, una comunicación efectiva se basa primeramente en el respeto. Y en el vale, respeto tampoco me refiero a hablar bonito siempre, ¿no? Pero hablar con respeto, saber no cruzar la línea donde ya estoy de alguna manera ofendiendo a alguien, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre me voy en esa línea. Como te digo, mi liderazgo tiende un poco más hacia el lado humano, entonces, la parte de innegociables va más hacia las habilidades de ese tipo, ¿sí? Más que vale, las habilidades técnicas. Y que tú cometas un error, dentro de tu trabajo técnico, se puede entender, ¿sí? Te digo, no somos perfectos, al final de cuentas no somos máquinas, somos seres vivos, somos personas que vamos aprendiendo. Inclusive las máquinas necesitan mantenimiento, ¿sí? No trabajan de forma perfecta. Entonces, la parte técnica, el que tú tengas una equivocación, siempre se puede considerar, es más, y siempre se considera aún más cuando eres honesto en que hiciste algo erróneo y que vas a aprender así de es, eso para no volverlo a repetir, ¿no? Pero así es. en la otra parte, en el trato al personal, en tus habilidades de cumplimiento, esas para mí son las partes innegociables, en ese sentido. Genial. Marcan totalmente tu estructura, Richard. Ahora hablaste de gente, ya hablando de gente que hayas dirigido y todo. Ya muchos años de andar en estos temas, Mm. en una posición con empresas transnacionales, etcétera, con muchos capitales. Pero más allá de probablemente un libro, una empresa, llamémosle así, un curso, un entrenamiento, ¿cuál fue la anécdota o la experiencia más humana con un trabajador que te dejó un aprendizaje? Como te le digo, más allá de un libro, de un curso, porque a veces nos mandan a cursos al extranjero y todo, pero más allá de eso, ¿cuál fue esa anécdota humana con algún compañero, colaborador, que tú dices, híjole, esto me dejó un gran aprendizaje? Pues la verdad he tenido muchos, ¿eh? Como comentas, o sea, me ha tocado, afortunadamente he tenido el placer de trabajar en muchas empresas, inclusive con personas de diferentes países. Eh, y te puedo decir algo que experimenté, y te digo, de alguna manera también se alinea mucho a mi tipo de liderazgo, es precisamente dentro de un proyecto de transferencia. Una Okey, empresa alemana y estamos transfiriendo un nuevo proceso aquí en la ciudad de Saltillo. Y te digo a la ciudad de Saltillo porque fuimos la primera empresa en abrir un proceso de electrónica aquí en Saltillo. Entonces fuimos la primera empresa de traernos ese proyecto de transferencia de Alemania a Saltillo. Y algo que me ha tocado también experimentar en este tipo de proyectos es, y creo que es un reto muy importante, es el cambio cultural, ¿sí? Eh, las personas de otros países, y te voy a decir, digámoslo en este sentido, países de primer mundo, con una estructura mucho más sólida que la que tenemos en nuestro país. De alguna manera, cuando se hacen las transferencias de proyectos, piensan que va a ser una transferencia
a igual, ¿sí? De Alemania a México, o sea, nada más estoy moviendo la máquina y mañana arranca, como si nada, ¿no? Como si estuviera trabajando aquí en Alemania. Y algo que me tocó aprender mucho en este tipo de proyectos es precisamente el cambio cultural, que nadie tenía en sus diagramas de lesson learned como algo muy importante, ¿no? No estás trabajando en el mismo país, no estás trabajando con la misma cultura, con la misma persona. Llegar a México e implementar procesos fue un reto muy grande de procesos nuevos, porque quienes esperaban al final que fuera una transferencia exitosa de manera lineal, pues se encontraron con que hubieron muchos contratiempos, ¿no? Y ya dentro del análisis, muchos contratiempos fueron por el tema cultural, ¿sí? Porque la manera como se comunicaban las cosas del país donde venía la transferencia al país donde lo estaba recibiendo eran completamente diferentes. Y quien lo identificó fue precisamente una persona de la línea y quien me hizo saber que lo que estaba pasando exactamente o que era lo medular de que estábamos atrasando el proyecto era eso, el cambio cultural. Ya, Estábamos en un desarrollo de una pieza. El proceso de electrónica es un proceso muy, muy cuidadoso. Tiene sus así es. condicionantes de proceso, tienes que tener vestimenta especial, cierta descarga eléctrica antes de entrar al área, muchas cosas, ¿no? Que fuimos aprendiendo con el tiempo. Y te digo, ciertas actividades se fueron atrasando y no entendíamos por qué, porque estuvimos en un entrenamiento de 6 meses en Alemania donde vimos trabajar todo perfectamente y creíamos estar totalmente entrenados ya con el conocimiento necesario cuando se viniera aquí a México y solo implementábamos y arrancábamos. Pues pasó una semana y no arrancábamos, y habían problemas, y no arrancábamos, y no arrancábamos, y no arrancábamos. Y tuvimos gente, personal de Alemania que estaba con nosotros aquí en piso, y que de alguna manera era quienes nos estaban enseñando cómo hacer las cosas aquí, y al mismo tiempo que nos estaban capacitando todavía los que estuvimos en un entrenamiento más técnico en Alemania, Ya, estaban entrando la gente de la línea, y no consideramos que ese iba a ser un choque cultural muy grande, ¿sí? ya, totalmente. Y Y nadie lo identificó, porque como tú dices, cuando tenemos este tipo de presión, te enfocas tanto en ciertas cosas que tú crees que son prioritarias y que lo importante está en otro lado, ¿sí? Ujú, Pero tú no tienes ese enfoque para allá. ya, Y un operador me lo hizo saber. Me habló y me dijo, ingeniero, quiero que te acerques. El atraso que estamos teniendo, las dificultades que estamos teniendo, es porque culturalmente no nos entendemos, ¿sí? ya, Ellos quieren que las cosas se hagan de esta manera. Nosotros las entendemos de otra manera. De entrada, la comunicación no fluía directamente, porque habían traductores, la gente de operación, pues, no sabe hablar inglés, mucho menos alemán, aquellos hablaban en su idioma o hablaban en inglés, y pues había esta pérdida de comunicación en el traslado, y llegó a ser ríspido en algunas ocasiones, ¿sí? ya, Porque tú sabes, algo que aprendí mucho de la cultura alemana, son muy disciplinados, son muy directos, y les gusta hacer las cosas bien y a la primera. ¿Sí? Y de alguna manera también no consideraban que ellos son expertos, que tenían más de 20 años en un proceso, que le estaban enseñando a gente que la estaba viviendo por primera vez en su vida y que teníamos gaps de comunicación. Y sabes que ninguno de los ingenieros, ninguno de los responsables, ni siquiera los gerentes del proyecto estuvimos despiertos suficientemente para identificar ese gap cultural, ¿sí? sí, Pero sí lo fíjate. estuvo la gente de operación. Y por eso en mi parte de liderazgo también, y muchas veces donde quieras desarrollar mejoras, tienes que ir y pararte donde se hacen las cosas, donde está la fuente del trabajo, porque las personas que están ahí son tu principal fuente de información, son los que viven los problemas, son los que todos los días lidian con ellos. Entonces, muchas veces queremos resolver todo en una sala de juntas donde creemos que ya tenemos todo dominado, donde creemos que sabemos todo porque hemos vivido esto muchos años. Y no, donde está el problema, donde la gente que vive con el problema. Ellos son tu solución al final de cuentas. Y este tipo de cosas me impactó demasiado porque, ¿sabes qué? Ahí también fue donde fue un despertar para mí. Te enfocas mucho en la parte técnica, pero hay otras cosas que giran alrededor de un proyecto, que no nada más es lo técnico y que pueden afectarte de un resultado diferente, para bien o para mal.
sí, pero no puedes sí, sí, obviar sí. ese tipo de cosas. A partir de ahí, Fabián, te puedo decir que en nuestros proyectos de transferencia, dentro de nuestras lecciones aprendidas, la primera cuestión a tomar en cuenta siempre era la cultura. ¿Cómo íbamos a eliminar los Vale. gaps culturales cuando tuviéramos transferencias internacionales? Pero vino de Wow, alguien de línea, todavía recuerdo a esa persona muy bien, ¿sí? Porque los demás no lo habíamos identificado y él fue lo suficientemente audaz para así hacerlo. Empezamos a tomar wow. medidas específicamente en ese proyecto, en esos temas, y mira, en 2 semanas resolvimos los problemas y la línea pudo arrancar exitosamente dentro de tiempo. Pero fue una Qué lección para mí, o sea, para aprendizaje. mí fue una lección, o sea, para muchos, ¿eh? Qué aprendizaje, porque sabes qué, y digo, y lo comentas ahorita, probablemente sí tenemos toda la estructura para la transferencia de línea, ¿no? Hablando de todo el proceso ya que platicamos ahorita. Y sí, probablemente vamos a decir a nivel entre supervisor o gerencias, pues sí resolviste esos gaps, los que estás comentando. Pero realmente allá en donde va a funcionar el equipo, en donde está nuestra gente, ahí es el punto importante en donde necesitamos que se clarifique todo para que tenga el funcionamiento. Es un gran aprendizaje. Y yo creo que muchas veces, eh, no sé si decir la palabra obviamos, asumimos o dejamos o se nos va Asumimos, totalmente. creo que asumimos. Asumimos, asumimos, porque decimos, no, pues sí, o sea, con nosotros fluyó, nosotros revisamos, nosotros fuimos y nos capacitó, ya con ellos es totalmente diferente. Qué aprendizaje, Sí. qué buen aprendizaje. Por eso te comentaba también lo de la comunicación, la manera como Sí, comunicamos y que sea efectiva, ¿no? No todos los niveles en una organización entienden el mismo mensaje de la misma manera. Y aquí eso hay es un muchos hecho. ámbitos que tenemos que tener en cuenta, o sea, la educación, la manera como se comunica, los canales de comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedes comunicar de la misma manera, como decías, a un supervisor, a un líder de una unidad de negocio, que a la gente que está abajo, ¿sí? Para la Sí, gente que está en la operación diaria, la comunicación tiene que ser lo más amigable, lo más transparente, lo más sencilla posible para que sea entendible, no lo más sí, complejo, ¿no? Y en ese sentido, en este proyecto en específico, le estábamos dejando lo más complejo a quien tenía que tener la parte más fácil, ¿sí? ya. Entonces, esa fue una gran lección para nosotros, la verdad. Y es que, ¿sabes que a veces son conversaciones, digo, ya no hablando específicamente a lo mejor de esta parte de un proyecto de transferencia, Richard, pero son conversaciones que a veces, en temas de liderazgo cuesta mucho. O Claro, sea, cuesta mucho, lo dijiste ahorita, transparente y honestidad, cuesta mucho a veces en tema de liderazgo ir a decir las cosas porque, otra vez, a veces le preguntamos al supervisor: "Oye, ¿lo comunicaste?". "Sí". "¿Dónde?". "En la junta". "¿Cuánto te llevó la junta?". "Pues no sé, probablemente 5 minutos, junta arranque", vamos a decirlo así. Y dices: "Oye, cabrón, yo te di todo un entrenamiento, una capacitación, etcétera, para que tú comprendieras, que te concientizaras, te sensibilizaras de algo que íbamos a lanzar o hacer, y tú vas y lo dices en 5 minutos, está cabrón". O sea, sí pasa, desafortunadamente mucho en las empresas. exacto. Es común, pasa mucho, mucho. Okey, vale, vale. Oye, Richard, algún ya comentaste ahorita al principio una persona que impactó contigo en el tema de liderazgo, ¿recuerdas algún mentor, algún líder que tú te haya marcado, que sea de agradecimiento, o algún líder también que tú admires totalmente, Ricardo? Mira, yo tengo personas, a las que admiro mucho, son personas que no conozco, pero de alguna manera algo en ellos me hace, de alguna manera, admirarlos. Okey, Te comento, yo siempre he sido deportista, y lo ya, voy a poner de este lado. Entonces, personas, dentro del deporte, hay personas que admiro demasiado, y no solo por sus habilidades dentro del deporte, ¿no? O sea, porque son muy buenos. Eh, ¿Puedo hacer mención de nombres también y todo? sí, 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 claro, Mira, te adelante. puedo decir, me gusta mucho soccer, y mi Ya, jugador favorito siempre fue Francesco Totti, espero que lo conozcas, un italiano. claro que sí. Este, y es una persona que yo admiro mucho, ¿sabes? Pero lo admiro mucho porque, una, jugamos en la misma posición dentro del campo de juego, y siempre quise imitarlo, y cuando estoy en un equipo de fútbol, te puedo decir que todo el mundo me dice Totti Richard, de hecho. Mis playeras dicen Totti. Okey, okey. Es tanta mi admiración, pero no solo era por la manera en que jugaba. ¿Sabes qué? Algo que siempre admiré de él es también la fidelidad.
No Sí, sé si lo sepas, pero Francesco Totti pasó toda su vida solo jugando en un solo equipo, pues, la Roma. Aun efectivamente, cuando la tuvo Roma. muchos ofrecimientos, aun cuando era un jugador top y pudo haber jugado en otros equipos más importantes y ganar muchos premios, siempre fue fiel, pero fue fiel a sus sentimientos, ¿sabes? Así Y eso es. siempre he admirado. O sea, siempre, y en este caso yo lo traslado a mi experiencia personal y siempre soy fiel a mí, a mis principios, a mis valores en ese sentido, ¿no? Es mantenerte fiel a lo que eres. De alguna manera, por eso me gustaba también y te decía la palabra transparencia, o sea, tienes que ser honesto con lo que tú piensas, con lo que eres y de esa manera conducirte, ¿no? Este, entonces, por eso admiro mucho a este jugador. Dentro de otro jugador también a Roger Federer, que me encantaba el estilismo y todo lo que él tiene en el tenis. Dentro del deporte eso. De mi carrera profesional, y lo voy a decir, en esta planta donde trabajé 14 años, el gerente de planta se llama Rodolfo Ortiz. Y es una persona que yo admiro mucho. O sea, fue el primer líder que tuve y el líder que me impactó de manera positiva, porque todo lo que él ejercía en la parte de liderazgo dentro de la compañía estaba alineado perfectamente como lo que yo tenía como visión de lo que Así yo es. soy y de los principios que yo tenía. Y porque fue un líder que siempre se apegó más al lado humano también, ¿sí? Y es lo que te he venido dando como importancia dentro de esta plática, es enfocarte mucho en el lado humano porque es tu principal recurso, a final de cuentas. Entonces, él era un líder que siempre se enfocó en esa parte y de alguna manera me hizo también guiar mi tipo de liderazgo hacia eso, ¿no? En la Genial. parte humana. Y fue un líder que también siempre confiaba en la parte que decíamos de delegar. O sea, siempre tuvo la confianza de decir, esta actividad es para ti porque cumples con el perfil y porque sé que lo vas a hacer estupendamente. Y te daba toda la confianza y la dirección para que tú ejercieras eso. Definitivamente fue un líder que me motivó, que me inspiró, una persona que le agradezco mucho también, digo, conviví 14 años con él, y tuve otras personas dentro de mi carrera que también, de alguna manera han inspirado un poquito mi vida profesional. Tengo un amigo que está en Alemania, que trabajé con él en muchos proyectos de transferencia en una compañía, y de él aprendí siempre la parte de disciplina. Y es lo que te decía, y con él siempre hablábamos del tema. Me decía, es un proyecto nuevo, estás motivado, y ahorita estás arrancando con todas las ganas, pero más que la motivación, necesitamos disciplina, porque esta no es una carrera, de velocidad, es una carrera de resistencia. Y muchas veces no vas a tener la motivación necesaria y no vas a querer hacer las actividades. La disciplina es lo que te va a llevar a lograr las metas. Y de él aprendí esta parte, te digo, muchas cosas he aprendido de ciertas personas, pero marcaron la manera como él era disciplinado y cómo yo veía el ejemplo de disciplina a través de él, es algo que también condujo mi vida profesional en ese sentido. Esa persona se llama Bjorn, y puedo decir que todavía es mi amigo y tenemos mucha comunicación. Entonces, Genial, puedo decir que son las personas que marcaron ahí un poquito más y a las que admiro también. genial. Excelente. Me gusta hacer este planteamiento, Richard, porque así como hablaste ahorita que te ha tocado dar apoyo, dar soporte para que desarrolle gente, pues también hubo alguien que está detrás de nosotros Claro, que nos empujó y es un tema de gratitud total, totalmente. Te voy a dar una palabra y me gustaría que me dieras o tu significado o el concepto que tienes así muy en corto o también que rebotes con una palabra que es para ti eso. Es en función de las palabras que has mencionado mucho claro. durante la charla, Vale, ¿sale? vale, vale. ¿Qué significa para Ricardo comunicación? Saber dar a entenderte que lo que tienes en mente lo puedas de alguna manera, em, inducir hacia alguien que quieres comunicar, pero de la manera que tú quieres, que sea correcta, que sea efectiva. Es saber de alguna manera alcanzar a la otra persona y no por la información, sino por la manera como lo dices. Okey. ¿Qué significa para Ricardo honestidad? Para mí la honestidad es la apertura a ti como persona, a tus valores inculcados, a tu educación. Partiendo de que eres honesto, es porque recibiste una buena educación, porque tienes los suficientes valores inculcados atrás que te pueden impulsar a ser una mejor persona. ¿Qué significa para Ricardo desarrollo de gente? Servicio, ¿sabes?
he identificado que el principal pilar de ser un líder es que estás al servicio de los demás. ¿Qué significa para Ricardo líder, liderazgo? Es precisamente eso, es una mezcla de tus habilidades técnicas, de tu experiencia, de tus habilidades blandas, de tus valores, que te hacen una persona confiable para los demás y que los inculcas a de alguna manera seguir tu ejemplo. Puede ser positivo, puede ser negativo. En nuestro caso queremos que sea de manera positiva. Pero lo principal que tiene que tener un líder, a mi punto de vista, es la conciencia de que estás al servicio de los demás, de que estás para ayudarlos. Tú eres un facilitador, que de acuerdo a tus habilidades técnicas, a tu experiencia y a todo lo demás que tienes en función, puedes ayudar a alguien más a desarrollarse o a cumplir con sus tareas. ¿Qué significa para Ricardo ética? Conducirte de manera, eh, podemos decirlo, leal. Y es lo que te decía, mucho parte también de tus valores. El ser fiel a ti, si tú confías en tus valores, en los pilares que te han inculcado en el, en el buen sentido, es mantenerte fiel a eso. Si tú te mantienes fiel a eso, no hay por qué hacer cosas que no son buenas, ¿no? ¿Y qué significa para Ricardo Toledo? Puedo decirte que más que un profesional es un ser humano que ha entendido de alguna manera cuál es el propósito en su vida y la misión que puede tener, y que ahorita, te digo, va muy enfocado a eso, a que mi papel en esta vida, en las tareas que hago, es estar al servicio de los demás, en lo que yo pueda aportar y hacer mejor el ambiente donde estoy, creando una buena comunicación, un buen ambiente de trabajo, equipo de trabajo. Eso es Ricardo Toledo. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, si pudieras darle un mensaje a toda la gente que nos está escuchando a través de los canales y las redes que tenemos, un mensaje o un consejo a todos aquellos soñadores, a todos los que están buscando un emprendimiento, a todos esos chavos que también están saliendo de las escuelas para poder empezar sus carreras profesionales, para todos los que están buscando también segundas oportunidades, lo menciono. ¿Pero qué mensaje le darías en general para toda esta gente respecto a sus sueños, respecto a su crecimiento, a soñar? Puede ser un tema hasta muy común decir que, bueno, siempre hay que ir por nuestros sueños y nunca hay que desistir de ellos, ¿no? Pero tienes que prepararte también. O sea, un sueño sin disciplina, pues es solamente una ilusión, ¿no? Si de verdad tienes el deseo de hacer algo, ya sea por tu propio ramo, o trabajar en una empresa, ser alguien importante dentro de una compañía, dentro de algún grupo en específico, tienes que marcarte cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo y trabajar para ello. O sea, no solo es con desearlo. Desearlo no te va a traer nada. Y es lo que te decía. Parte del deseo es la motivación que podemos traer por el gran sueño que podamos tener, pero tenemos que ser disciplinados en ese sentido. Y la disciplina va desde prepararte para lograr ese sueño. ¿Qué tengo que hacer para en qué tengo que prepararme para poner las herramientas y llegar a eso, ¿no? Después de eso, eh, ¿cómo lo tengo que ejercer? ¿De qué me tengo que rodear? ¿Qué herramientas tengo que desarrollar? ¿Sí? Y dentro de las herramientas, siempre considera que tenemos herramientas técnicas y herramientas humanas. Y siempre tiene que ser un balance. No podemos solamente enfocarnos en uno y dejar lo otro. Tenemos que entender que también para ser efectivos, eficientes dentro de una compañía o algo que queramos hacer, tenemos que tener un balance en nuestra vida, no solo es trabajo, también tenemos familia, también tenemos amigos, también tenemos otro tipo de actividades que al final de cuentas son un conjunto. No podemos estar mal aquí y estar bien aquí, ¿sí? Tenemos que tener una vida balanceada. Es echarle ganas y tomar la decisión de hacerlo, pero la decisión de hacerlo es preparar también para ello. Y sí, nunca desistir, o sea, vas a encontrarte y por eso me encanta mucho el tema de disciplina, porque inclusive cuando no estés motivado, porque van a haber muchos obstáculos en tu carrera, o sea, al final de cuentas la disciplina te va a llevar a pasito, aunque sea poquito, ir avanzando. Pero, pues, es nunca desistir, ¿no? Y obviamente, pues, ojalá y nos toque en el camino gente que nos pueda de alguna manera guiar de manera positiva en pos del sueño que tengamos y, pues, puede hacer nuestro camino más liviano, ¿no? Pero es el consejo que le puedo dar a todos. Te digo, alguna vez fui estudiante, salí y mi sueño era trabajar en una empresa. Gracias a Dios se logró. Mucho también es, pues esto, la ayuda que también recibí en el camino, ¿no? De gente que de alguna manera confió en mí, pero para que tú seas una persona confiable, pues tienes que estar preparado, tienes que estar en el momento adecuado también. Y cuando se llegue el momento adecuado, tienes que estar preparado. Y esa es parte de la Totalmente. disciplina, ¿no? Entonces echarle ganas, no hay otra.
Totalmente, accionar, accionar, Exactamente, accionar en búsqueda de tus sueños. Excelente, Ricardo, un gran mensaje para todos aquellos que nos están escuchando. El día de hoy tuvimos la oportunidad de poder platicar con un líder que se ha desarrollado en el campo, llamémosle corporativo, por mencionarlo así, que hoy está buscando y tal vez nos echamos otra charla ahí de los proyectos que traes en mente, de verdad que ya los sabemos y que por ahí también los vamos a estar comentando, pero un líder que ha formado una estructura en el campo de liderazgo, que ha desarrollado una carrera y que al final del día, más allá del tema muy enfocado en la parte operacional, entiende que el factor humano es el factor principal para que justamente las empresas puedan tener un funcionamiento de manera eficiente y manera correcta, Ricardo. claro. Te agradezco mucho de verdad la charla, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, Ricardo. No, muchas gracias, Fabián. La verdad es que, te digo, he estado ya dando un vistazo a todos los videos que has grabado en esta plataforma. Me parecen súper interesantes. Creo que la industria, el mundo en general, necesita más plataformas de este tipo, más gente con la labor que estás haciendo tú de tratar de inculcar este tipo de valores, ¿no? Y este tipo de mentalidad que tal vez en la industria tal vez también hace falta mucho. No todos los líderes enfocan la parte humana como algo importante y creo que es algo que debemos de alguna manera empezar a despertar, ¿no? Entonces este tipo de plataformas ayuda mucho. La verdad es que mucho éxito, muchas felicidades por esta plataforma y pues espero que haya servido de algo esta plática. La verdad, te agradezco mucho. No, hombre, claro que sí, claro que sí. Richard, ¿en dónde te siguen? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde te pueden encontrar? Pues mira, en el ramo laboral, obviamente tengo mi página de LinkedIn, vengo como Ricardo Toledo, ese es mi perfil. No sé, digo, en redes sociales, pues igual vengo con el mismo nombre. Realmente redes sociales pues lo uso más de tipo personal, ¿verdad? Pero pues bueno, estoy al alcance por si en algún momento se ofrece algo. Excelente, Richard. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras y vamos a estar por ahí en comunicación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a poner las redes sociales aquí en lo que es el canal y en las demás páginas que estamos manejando. Y excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Richard. Recuerden, líderes somos todos y líderes somos natos. Hasta luego. Muchas gracias, Richard. Hasta Gracias. luego.